En este Evangelio se nos muestra cuál era la forma habitual que tenía Jesucristo de presentar su buena noticia, de llevar adelante su predicación. Con mucha frecuencia, la forma en la que Jesús comienza a dirigir su predicación es acercándose al hombre sufriente, al hombre que sufre. A veces nos preguntamos el porqué del sufrimiento. La verdad es que es un misterio y me parece que sería demasiado pretencioso, como lo fue en el libro de Job, que allí se cuenta, demasiado pretencioso saber los porqués últimos que se nos escapan, aunque la Sagrada Escritura nos da algunos elementos que iluminan el origen del mal, pero sin que nosotros podamos pretender desvelar el misterio. Quizás más que el por qué, especialmente tenemos que considerar el para qué. Los porqués están fuera de nuestro alcance, pero el para qué nos compete, nos afecta en gran medida y sin duda alguna, si reflexionamos el misterio de la vida, tenemos que reconocer que el sufrimiento afina mucho el sentido espiritual, o puede afinar mucho el sentido espiritual de nuestra vida. Porque por nuestra forma de ser, cuando nos sentimos cómodos, cuando somos autosuficientes, cuando tenemos, como decimos, una calidad de vida que nos hace autónomos, fácilmente tendemos a olvidarnos de Dios. Al margen de los porqués del sufrimiento que se nos escapan, quizás tenemos que caer en cuenta en ese para qué. Tenemos que aprovechar las situaciones de sufrimiento en nuestra vida para caer en cuenta de la necesidad que tenemos de la gracia, de que somos mendigos de la gracia de Dios, que la felicidad plena el hombre no es capaz de alcanzarla por sí mismo. En el hombre existe una paradoja. Por su propia naturaleza, está llamado el hombre a una felicidad plena. No se conforma con menos, sino con una felicidad plena y total. Pero, sin embargo, no tiene la capacidad de alcanzarla por sí mismo. Es infinito en su desear, pero muy limitado en su poder. Esta es la paradoja del hombre. Y por eso se convierte ante Dios en un mendigo de la gracia. Nuestra pequeñez, incluso nuestro inevitable sufrimiento, son una de las puertas principales para abrirnos a Dios. Aquí nos quejamos de nuestros sufrimientos. Quizás algún día entendamos cómo Dios se ha servido de ellos para afinar nuestra alma. Pues bien, en este Evangelio se muestra un sufrimiento verdaderamente lacerante, porque es una mujer viuda, o sea que perdió a su marido, que tenía un hijo único y que se le ha muerto ese hijo único. Entonces Jesús se compadece ante la soledad de esa mujer. Uno de los principales sufrimientos suele ser el sufrimiento físico, el de las enfermedades, pero otro sufrimiento no menor sino superior es el sufrimiento de la pérdida de los seres que amamos. También hay un tercer sufrimiento que yo creo que le debiéramos de dar una especial importancia, y es que existe otro tipo de sufrimiento que no es ya por los sufrimientos físicos o por el sufrimiento moral de la pérdida de los seres queridos, sino el sufrimiento que nos genera nuestro propio pecado y el pecado del prójimo, que no es pequeño. Nosotros mismos originamos una gran parte del sufrimiento de esta vida. Una parte muy importante del sufrimiento de esta vida está generado por nosotros mismos, por nuestro desorden interior, por nuestras ambiciones, por nuestros egoísmos, por nuestras perezas. Una parte muy importante de nuestro sufrimiento nace de nuestros pecados personales. Y paradójicamente,
Solemos levantar los ojos al cielo y decir, ¿por qué me toca esto a mí? Cuando resulta que nosotros pues estamos en el origen de una grandísima parte de los propios sufrimientos. Por eso Jesucristo, en su forma de evangelizar, sale al encuentro del hombre que sufre y realiza curaciones. Y en este caso concreto le entrega a esa mujer viuda a su hijo resucitado. Todo ello como un signo de la resurrección espiritual que quiere otorgarnos en ese mensaje de salvación que Cristo viene a traernos. La única respuesta para el deseo de felicidad plena que tenemos es Dios. Solo Dios es capaz de sanar plenamente el corazón del hombre. En esta vida tenemos que luchar por la felicidad, pero sabiendo que la felicidad que vamos a alcanzar va a ser siempre parcial. No podemos buscar el cielo en esta vida, nos equivocaríamos. Pero eso sí, luchando frente al mal, preparamos nuestra esperanza de felicidad plena en el cielo. No nos podemos conformar con menos y no se puede pedir más. He aquí otra paradoja. No se puede pedir más y, sin embargo, siendo como somos, no nos podemos conformar con menos. Solo Dios es capaz de saciar nuestro deseo de felicidad. Mientras tanto, he aquí un consejo importante. Para poder ser felices, busquemos el amor auténtico y no estemos mendigando afectividades. Porque con frecuencia ocurre eso, que cuando no buscamos la felicidad en donde se nos puede dar, que es en Dios, es en la familia, es en la auténtica amistad, en vez de buscar la felicidad en el amor, mendigamos afectividades y damos palos de tumbo, sufriendo por aquí y por allá. Vamos a continuar pues la celebración de la Eucaristía, pidiendo al Señor alimentarnos de Él como fuente última de la que podamos alcanzar esa plenitud a la que todos aspiramos. En la Eucaristía tenemos las arras del cielo, el adelanto de la felicidad plena y definitiva que Dios nos ha prometido.